Aquí la polaca, saludando a sus polacos todos, a todos los que vienen a escuchar y a estar aquí conmigo para compartir, para seguir de alguna forma desentrañando este lenguaje de todo nuestro arte contemporáneo hasta hoy, y que cada uno vaya replanteándose la posibilidad y la necesidad de que estamos otra vez en un nuevo momento de replanteo. Por eso estas charlas tan incisivas dedicadas al cubismo. Creo que el único que me dejó una pregunta para hacer, para responder y para hablar sobre ella, fue Menardo, mi hermano Menardo, que me preguntaba algo así de por qué el cubismo constituía el lenguaje más importante o más a tener en cuenta en el arte contemporáneo. Y bueno, yo creo que un poco por lo que he ido desgranando y por lo que seguiré desgranando también para esa atención que siempre presta Jeque Menardo. No quiero llamarlo Jeque porque quiero que lo conozcan como firma Menardo. Y por una característica que él siempre me escucha a la misma vez que dibuja, con lo cual es algo que hay una conexión directa entre lo que está escuchando y lo que está haciendo. Yo pienso y creo que he reiterado mucho que el cubismo es el lenguaje original, es la lengua primitiva, la lengua primigenia del arte contemporáneo, del arte del siglo XX. El cubismo elimina de una vez por todas ya el último reducto que hasta ese momento ni siquiera los más atrevidos como Matisse se habían decidido a romper definitivamente, y es el tema de la perspectiva. Y esto lo va a hacer de una forma brutal, como siempre, nuestro querido Pablo Picasso. Si el cubismo no hubiera existido, yo hoy lo conversaba con Ana, ¿no? Después de comer, yo creo que no hubiera existido un desarrollo tan fuerte, ni hubiera existido un arte tan importante, ni se hubiera producido la ruptura total con el arte anterior. O sea, el arte contemporáneo flota como un islote aparte dentro de la historia del arte. De hecho, cuando uno académicamente elige en qué se va a licenciar y en qué se va a doctorar, es curioso porque el resto de las, o sea, o te gradúas, o te licencias o te doctoras, como quieras llamarlo. Más bien es cuando se culminan aquí los estudios de licenciatura, que están muchísimo más ordenados que a nivel, por ejemplo, de Cuba, donde tú te gradúas solamente de historia del arte. Aquí ya tú te gradúas de historia del arte, pero con una tendencia, una especialidad que después te va a llevar a lo que sería la parte científica de investigación y a ser admitido tu proyecto de investigación como tesis doctoral, etcétera. Tienes la posibilidad de graduarte en arqueología, que ya abarcaría todo lo que son las primeras civilizaciones, en arte medieval, que abarcaría muchísimo, y después se resume algo así como arte, o sea, no hay una preclara, ¿no? Definición para el Renacimiento, tal, pues es como una especie de arte europeo, una consideración que es arte moderno, que abarca ya lo que es 18 y principios del 19, y de ahí saltamos directamente a
la especialidad de contemporáneo. Y esto no es por gusto. Así como no se hace tanto hincapié y se dan largas y abarcativas gestiones y uniones para que los graduados, o sea, graduarse en arte medieval en España o en Europa no sé, graduarse del infinito, porque es lo que más abunda. Pero graduarse en arte contemporáneo implica una especialización. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros momentos, el arte contemporáneo tiene muy poco recorrido, pero sin embargo es tan necesario el estudio profundo, es tan necesario la visión de continuo. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo nuclea en muy poco tiempo muchas y muchos lenguajes, muchos y muchos artistas. Es como una exuberancia donde, vuelvo a decir, la figura del artista vuelve a tomar esa impronta de un demiurgo, de un creador, ¿m? Quitándole todo el apartado romántico ese que se tiene del artista como torremarfilista, sino más bien un artista es alguien implicado, porque está dentro de lo social, pero al mismo tiempo es alguien ignoto, desconocido, en el sentido de que está inmerso en un mundo interior. Y es justamente a partir del cubismo donde el artista entiende que la inmersión más profunda en su interior va a gestionar una comprensión más definitiva del arte. ¿Por qué? Porque le va a dar la posibilidad al espectador, al comprador, a la simple persona que consume arte, porque lo sigue, lo mira, lo ve, lo lee, y a los estudiosos de completar eso que estamos mirando dentro de nuestra propia lógica, pensamiento, de nuestras propias sensaciones, emociones. Es el cubismo quien inicia definitivamente eso. Es el cubismo quien inicia y quien empieza a hablar ante eso que yo hablaba ayer, que es como un quedarse mudo, ¿no? El arte como que, un momento ahí que quedó diciendo, ¿y ahora qué hago, no? Pues el intento y la consecución entre 1906, que Picasso pinta Las Mademoiselles de Avignon, que hoy leía algo que decía que ese cuadro es el cuadro de las prostitutas más caras del mundo, o del burdel más caro del mundo, ¿no? Porque es un cuadro además iniciático dentro de ese momento, y a partir de ahí hasta más o menos el 17, aunque se continúa, porque vamos a estudiar posiblemente la semana que viene una figura muy interesante, otra mujer también que se sale por completo de las normas, que es Tamara de Lempicka, que hizo también cubismo. Pero bueno, se fecha más o menos la conclusión del lenguaje. Aquí no es la conclusión del movimiento, sino la finalización y la cristalización y ya el resumen de ese lenguaje en el 17. Y Menardo, yo sinceramente creo que el resto de los movimientos, de las intentonas de lenguaje, porque hubo movimientos, o sea, el futurismo más que un lenguaje fue un movimiento que intentó mostrar ciertas características que dependían exclusivamente de que el cubismo se hubiera desarrollado, esa tendencia a querer siempre hablar del movimiento. O cuando vamos a la obra de Marcel Duchamp, que hace El Gran Vidrio, pues ahí el cubismo tiene una impronta muy especial. Ya no hablo de su ready-made, pero hablo de su obra. Por ejemplo, de esta obra, de esta pieza, que es súper complicada incluso de ver y súper complicada de replantearse. Es una obra que tiene toda la fuerza del cubismo, o cuando Duchamp hace Mujer bajando la escalera, que es la sucesión de los movimientos de las piernas de esa mujer que baja las escaleras. Si el cubismo no hubiera creado definitivamente
una lengua para la pintura, el resto de los movimientos no se hubieran podido desarrollar, porque realmente se hubiera continuado persistiendo con este expresionismo o esta protoapropiación de un magma o de una corriente, y como hicieron los mal llamados Fauves, que son expresionistas y que se apropian del expresionismo como un lenguaje. Y el expresionismo no es más que una corriente que está circulando permanentemente hasta hoy en todo el arte. Y es justamente el cubismo quien hace que ese expresionismo no sea simplemente algo que un pintor atrapa y plasma a través de un cromatismo o a través de una composición o a través de una figuración o a través de una referencia quizás fuera de lo normal pero que sigue estando en la realidad, quizás fuera de lo natural pero que sigue aludiendo a ella o necesita descomponerla a ella para plantearse determinada denominación. El cubismo sencillamente parte en dos todo eso y comienza de cero el arte. Y lo digo así de claro, comienza de cero el arte. Y esa es la razón por la que yo, y creo que muchos autores han dedicado evidentemente muchos estudios, ya no solo al cubismo, y es verdad que se ha dedicado mucho más estudio a la figura de Pablo Picasso. Yo creo que es el artista que más libros se le han publicado, que más estudios se le han hecho, que más biografías razonadas, tanto de vida como artística, se han hecho. Ahora se ha hecho una edición de toda la obra de Pablo Picasso, analizada, completamente analizada, que la han hecho en, si no me equivoco, en Londres. Un libro fabuloso, tan fabuloso que cuesta la minucia de 32 millones de euros. O sea, imagínense qué libro, qué pintores afamados y que han en YouTube están todas las que nada, no pregunté nada. Pintores tan afamados y con mucho dinero han dicho sencillamente que admiran profundamente a Picasso, pero que no pueden pagar ese libro. O sea, un libro con toda su obra razonada. Yo cuando me lo pueda permitir, obviamente, me lo voy a comprar, porque eso sería para mí la joya de mi corona. Pero lo que quiero decir es que todo se centra en Picasso. Y Picasso trasciende como ese gran pintor que es, justamente porque es el Break quienes van a ponerle banda sonora visual al mutis que se crea cuando Matisse ya no tiene más nada que hacer. Cuando esas llamadas fieras se amansan y pasan a ya no solo es que es el padre del cubismo como arte, es el creador junto a Break, y no lo olvidemos nunca, porque Break es un artista muy poderoso en su cubismo, y hay muchos tipos de cubismo, después lo vamos a ver. Yo creo que el cubismo es quien define, quien dice, bueno, esto, a partir de aquí hay un arte, y todo lo que hay para atrás no me interesa, no me importa. Yo creo que por eso nos especializamos los que queremos, que de todos los que se especializan, yo no, dentro de los que no, dentro de los que entramos por contemporáneo a doctorarnos, entramos 3 de contemporáneo y me doctoré yo en ese momento. Todo lo demás se doctoraba en medieval y en otras cosas, pero en contemporáneo nadie. De hecho,
la cátedra de contemporáneo tenía a la única mujer catedrática de la Universidad de Santiago, que era historiadora del arte, y era una cátedra súper pequeña, porque éramos muy pocos los que estábamos con ella. Entonces, eso para nosotros implica que el trabajo es muchísimo, muchísimo, porque no estamos hablando de tonterías, estamos hablando de que así como todo ese arte para atrás requiere mucha gente, este arte para acá requeriría más interesados en el contemporáneo, aunque parezca un periodo más corto de tiempo comparado con un medievalista. Hay que tener en cuenta que también uno va especializándose y va cerrando su coto, ¿no? Hacia dónde voy. Pero, por ejemplo, mi coto está abierto porque incluso en este libro que yo acá, bueno, que acaban de publicar, yo abarco desde 1900 hasta 1995. Claro, es un estudio histórico-artístico crítico, pero abarco todo ese periodo, es mucho, para después monografiar. Pero en esto es igual, nos vamos cada vez ciñendo más. Yo me he ido ciñendo a que a mí me interesa la creación del lenguaje del expresionismo puro, de un purismo que tiene como base el expresionismo. Y por supuesto, no hubiera podido existir la abstracción como lenguaje si no hubiera existido el cubismo, porque es lo que va a después a suceder. No hubieran podido existir personalidades tan singulares como Tamara de Lempicka, que no solo va a ser cubismo puro, sino que después todas sus figuras van a estar compuestas, sus figuras femeninas fundamentalmente, porque ella dejó muy claro y siempre lo tenía muy abierto que su bisexualidad, y ella retrató muchísimas figuras femeninas. Los pechos son cilindros, los brazos son, pues, los pechos son conos, los brazos son cilindros, o sea, viene con toda una estética que nace de aquí, de esa descomposición que se hace. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el cubismo, que se supone que parte de cuando él empezó a pintar las famosas Mademoiselle de Avignon, de las cuales no nos podemos desprender, y llevamos 3 o 4 conferencias, porque es que ahí está el germen, y las tengo delante en este momento. Habían ocurrido una serie de acontecimientos muy importantes. O sea, Freud había desarrollado el psicoanálisis, o sea, toda la tendencia hacia el interior, bueno, con todas las críticas que pueden tener Freud y sus discípulos y Lacan y los demás, ¿no? Pero había desarrollado la primera teoría, podríamos decir, sobre la introspección mental de una persona. El cine estaba avanzando a pasos grandes. El cinematógrafo nace en 1889, y empieza, o sea, los Lumière crean el cinematógrafo, pero empieza a desarrollarse ya la cinematografía, sobre todo en Francia, con ese gran hombre que un día me gustaría hablar de él, que es Méliès, que tiene muchísimo que ver con la plástica. El cine empieza a desarrollarse potentemente. Hay que tener en cuenta que, si no me equivoco, la primera película sonora es del año 24 o 29, que es El cantante de jazz. No sé si es el 24 o el 29. O sea, mire cómo esto avanza. Y por último, tenemos que decir que la mente, una de las mentes más brillantes del siglo, postula la teoría de la relatividad en 1905. Y hay que entender que estos pintores también estaban influenciados y enterados de lo que científicamente se estaba proporcionando al mundo. Einstein era un personaje conocido en ese momento. Y Picasso era un seguidor de las teorías científicas. Quizás no leería muchas otras cosas, pero eso así. Con la mezcla de todo eso,
Porque el cubismo no es más que un estado de relatividad entre el artista y el espectador. Existe una relatividad tiempo y espacio a la hora de configurar esas líneas que o esos fragmentos que nos ponen delante. Existe aunque lo estemos aunque lo veamos el día después de haberlo hecho, hay un tiempo elástico donde tú puedes moverte, como es realmente el tiempo relativo y como es realmente relativo el espacio. Eso ya está más que comprobado. La teoría de la relatividad. Todo esto hace y parte el siglo en un principio a decir: no tenemos más nada que decir. ¿El arte qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir el arte plástico? Si todo lo que está desarrollándose va increciendo y va hacia la emoción directa del creador, hacia la obra y hacia la inmersión del espectador ante el impacto de la obra en su mundo interior. Tenemos que crear un código, un símbolo, el signo, como nuevamente la base de esa pintura, y a partir de ahí generar composición, a partir de ahí generar los planos. Y yo creo que si no hubiera existido el cubismo, que existe porque fue necesario que existiera, yo no sé cómo ellos lo llamaban. De hecho, Picasso y Braque nunca lo llamaron cubismo. Eso vino después. Pero si ese lenguaje, llamémosle como le llamemos, no hubiera existido, no se hubieran podido desarrollar los otros movimientos, hubieran retardado mucho en desarrollar, porque ninguno de los que vino después, porque son movimientos que se disuelven en el tiempo, mientras que el cubismo se mantiene muchas veces hasta hoy. La estructura, la composición, la forma de narración cubista se mantiene en obras pictóricas hasta hoy. ¿Por qué? Porque está alimentado del magma del expresionismo. Pues si eso no hubiera ocurrido, no se hubiera podido resolver el tema de que el siglo XX y el siglo XXI tuvieran un lenguaje artístico. No se hubiera diferenciado, hubiera sido un continuum de agotamiento, como es casi siempre el canon occidental, de cantos de cisnes permanentes con respecto a la cultura y el arte. Entonces, hay que tener en cuenta que el arte que manejamos, que el arte que hacemos, que el arte que contemplamos, que el arte que nos impulsa, es el arte del siglo XX, independientemente de las contemplaciones anteriores, y que ese arte se creó en el siglo XX. No es que se falseó, que se venía fraguando, no, se crea porque el arte se para en un momento donde todo es movimiento, donde ya hasta se estaba hablando de relatividad. Y si en otros puntos del conocimiento existieron grandes genios, era indudable que en el arte surgirían genios para decir qué es lo último, como que hay que quitar para poder empezar a hablar y poder empezar a expresarnos en la lengua de un siglo que requiere que nosotros lo visualicemos de otro modo, que la gente lo entienda de otro modo. Por eso el cubismo es la base que genera todo lo que es la técnica de la pintura, de la escultura, la composición, el plano, la ruptura, la fragmentación, la intencionalidad. Genera todo nuevo, no se parece a nada. Por eso asombró. Pero no es como hoy hablaba yo con Tommy, y no es que creó un susto, que te asuste y ya después te vas. No, es que creó un estado de necesidad de siga los puntos que te mantenía seducido y que te mantenía en un estado también. Hay que entender que el público, con todos esos acontecimientos que venían sucediendo,
también se había acostumbrado a ver. También se había acostumbrado a ver. Y de todo lo que estamos hablando se expone en París, en ese momento. Después se lo llevan, pero todo se expone ahí. La primera presentación cinematográfica, que la gente sale corriendo porque el tren viene para encima. La fotografía con Daguerre se había desarrollado ahí y empieza a evolucionar y a crecer y a hacerse más importante y a cambiar y a cambiar. Entonces yo creo que afirmo, ratifico y lo digo en público y en tribuna que para mí el arte, el lenguaje cubista es el dador de que hoy podamos estar hablando de arte del siglo XX y XXI, podamos estar hablando de arte contemporáneo, y yo me hubiera podido licenciar y graduar y doctorar en arte contemporáneo. Es así. Y ocurrió rápido, bastante deprisa. Crear un lenguaje no es fácil. Amoldar ese lenguaje y tener que crear una composición para ese lenguaje a nivel pictórico, ustedes que pintan saben que no es fácil. Desentrañar unas reglas específicas y ponerlas a funcionar, cada uno a su manera, porque eso es otra cosa. Cada uno creó una forma de cubismo muy diferente a la otra. Aquí ya no hay una imitación, aquí no hay canon. Aquí es sobre las bases de una praxis mental de síntesis. Picasso rompe con la perspectiva completa y absolutamente en las de Moisés de Avignon, o las Moisés de Avignon, o las prostitutas de Avinol, como quieran llamarlo. Rompe la perspectiva, aunque, insisto, no es un cuadro cubista, es la premonición de que no había más nada que decir. O nos desplazábamos hacia la parte derecha del cuadro y empezábamos a componer y a pintar así, o sencilla y llanamente continuaríamos haciendo obras de contemplación corporal, carnal, y contribuyendo a adornar la nada. Y estos pintores ya parten del pensamiento y la reflexión. No se trata de buscar un punto científico, se trata de que todo lo que se está desarrollando científicamente, un pintor, un artista, lo misture con un estado interior y lo convierta en arte. Y que haga que eso le llegue a un espectador, pero no a la retina, sino que lo interiorice y le provoque pensamiento, porque toda emoción provoca pensamiento, menos el amor, que nos vuelve tontos. Todo lo demás, pero bueno, el amor no es una emoción. El amor es un estado de bastantes variaciones y de bastantes fases, ¿no? Pero todo lo demás provoca un pensamiento. Exactamente, eso los va a definir. Por eso la figura de Picasso se convirtió en un punto central de mirada. Por eso Picasso es tan mirado, tan estudiado, tan buscado y tan mirado con lupa, porque es que él creó algo, además sin comentarlo y sin hablarlo y sin teorizar y sin nada. ¿Quieres teorizar? Pues mándate la obra, hazla tú, búscate la vida, porque yo estoy trabajando duro con otros que también están interesados en que no seamos nosotros los que inauguremos un siglo también con una pintura nueva. Se inaugura un siglo. La revolución la revolución industrial ha avanzado muchísimo. Pues nosotros tenemos la obligación de crear de la nada lo nuevo. La forma de expresión, contacto visual, interiorización, pensamiento a través del arte.
Es una necesidad. Son personas que ya están insertos en un nuevo siglo, que tienen una juventud madura en un principio de siglo, y que todo lo que venía detrás de ellos, y que vieron y no les decía absolutamente nada, ni les servía para expresar. Imagínense que ustedes no puedan expresar, no puedan decir, porque no tienen nada que decir, porque todo lo que tienes atrás está en un lenguaje arcaico, y la gente no te entiende, ni se fija, porque la repetición y la reiteración de lo mismo, más curvado, menos curvado, menos académico, menos... Pero es lo mismo. No hay nada nuevo, no me aporta nada, no me hace sentir nada. Y ya Picasso con este cuadro estalla, que se va a una temática brutal, que tampoco era nada singular, porque Toulouse-Lautrec pintaba muchas bailarinas del Folies Bergère y del Moulin Rouge. Pero aquí, aunque le cambiaron el nombre, que no se lo cambió él, está retratando no modelos, prostitutas, ya en posiciones completamente abiertas, eróticamente, y sin embargo el cuadro, a nosotros los historiadores, a nosotros los que visionamos el cuadro, lo menos que nos interesa es si hay o no hay erotismo, es descubrir la transición que hay de una parte del cuadro a otra, es el desempapelamiento que hay de esas figuras como si hubieran sido traídas en papel de regalo, y es simplemente que él rompe con los fondos, y en el medio de todo eso te encuentras un frutero con un melón, con una sandía, y unas uvas y unas figuras ahí, otras frutitas, todo en una geometrización, y es eso lo que parte el cuadro en dos, porque hay una mujer que centra ese cuadro, centra la atención, porque es la que está hecha, fíjense, de forma tradicional, donde incluso él mantiene cierto estilo de peinado que él usaba mucho, que era como él, hacia arriba, y mantiene la posición y mantiene el pudor de ese personaje tapado. La que le sigue hacia la izquierda es una mujer, sí, pero que ya empieza a ser más geométrica. La otra está puesta de un perfil totalmente deformado, no por anatomía, sino que está completamente puesto única y exclusivamente con líneas, con resolución de planos de color, con una piel blanca, pero ya insinúa una cara negra, una cara tahitiana más que negra, para pasar automáticamente, así cuando miras hacia el otro lado, a ver una mujer con una máscara, toda con los pechos cubistas, con colores con verde, pero no solo eso, debajo tenemos una máscara, una mujer que está de espalda, con la cabeza completamente girada hacia atrás, toda geométrica la cara, no hay nada que concuerde en una posición, y todo sobre lo que están sentados parecen cristales, y todo donde están incrustadas parecen roturas de tiempo, desgastes, desconches de pared, de esas paredes que se tapizaban de papel. Entonces, ¿es un cuadro cubista? No. Es un cuadro que está diciendo, señores, esto que está aquí no conmueve. Lo pongas como lo pongas, hay que empezar a crear un signo que vire, porque mira todo lo que yo he tenido que pintar para dar a entender un motivo, cuando esto se puede sintetizar única y exclusivamente en ambas máscaras. Es eso lo que quiso decir Picasso. Para yo dar un tema como este, erótico,
para yo plantear un tema como este, vulgar, ordinario, normal, que es lo que nadie nunca se plantea, pero hacerlo también de forma diferente, sin embellecimiento, sin rutilancia, sin tendencia a que la persona quede plantada porque es erótico, como por ejemplo el nacimiento del mundo de Courbet, que es un gran pubis abierto, que lo intenté el otro día poner en internet y me censuraron la obra. Pues la pintó Courbet y está ahí en el Louvre. A mí que me cuentas, ¿no? Pero no es ni eso. Esto no quiere provocar erotismo. No quiere provocar voyerismo. No te sientes un voyeur mirando a estas mujeres. Te sientes, y cuando lo miras, te sientes que son fragmentos, roturas. Mujeres que puedes descomponer de un lado a otro, cabeza con cabeza. Cambiar, intercambiar las cabezas. Y si tú intercambias las cabezas, los cuerpos cambian, excepto en la figura central, donde él mantiene cierto apego a una figuración erótica, para marcar con mucho cuidado el punto de inflexión del cuadro, donde hacia acá empieza a deformar de una manera, pero dice, no hay para acá tampoco. No me basta con... Él aquí está haciendo alusión, cuando él pone esa cara tahitiana, que es indígena, hacia este lado, está diciendo, tampoco vale Gauguin, tampoco hizo nada. Está hablando de Matisse, porque en ese lado hay un rojo imperante. Busquen, miren la obra. Aquí está hablando de Matisse y está diciendo, no hay nada que hacer. La figura tahitiana tiene una mano bien definida, apoyada en la pared. No hay nada que hacer. Esa figuración no hay nada que hacer. Se mofa de sí mismo cuando bordea ciertas partes de la figura en azul y le da un azul y un blanco a la parte de atrás que despedaza después. Diciendo, ya esto todo lo hicimos. No hay nada. ¿Dónde está lo nuevo? ¿Dónde está lo nuevo? Ni en estos que empezaron a hacer cambios está, porque están muertos, están concluidos, no tienen más nada que decir. Ya lo que iban a hacer lo hicieron. En esa mujer central que parte en dos, pero cuyo objetivo es simplemente que miremos hacia abajo y que ya las frutas, por cómo están hechas, nos indiquen que estamos aquí ya en otro momento, que esto que es, cómo están colocadas esas frutas, qué manera tan extraña están, o sea, sin desequilibrar el cuadro, porque justamente eso lo equilibra. Están completamente colocadas de una manera que parece que se van a caer del cuadro. Y a partir de ahí, él empieza a decir, si voy de verdad a alterar la realidad, no voy a ir a pintar una tahitiana en modo naif. Lo que tengo que hacer es descomponer completamente la figura y la plantea atrás. Y partir en dos el alma cuando yo pongo esa otra mujer de espalda con una máscara horrible y donde está combinando dos culturas, la cultura africana y por otra parte una cultura de tendencia más polinesia, de tendencia más polinesia. Incluso podríamos hablar hasta de ibérica, porque él, y no lo dicen, también, y el cubismo tuvo mucha influencia de la cultura ibérica, muchísimo, de la escultura ibérica, de esa dama de Elche. Si miran la dama de Elche, pues van a encontrar mucha relación también con todo esto. Hay que entender que el cubismo lleva a la pintura sin dar volumen, porque no le interesa, al contrario, aplastando contra el soporte. Toda la tradición escultórica primitiva o tradicional, de cultura primitiva y de protohistoria europea, cosas que se encuentran después. El basamento del cubismo está
en volúmenes. Pero a ellos no les interesa el volumen, ellos descomponen el volumen y tú, si sigues la línea del pecho de una de esas mujeres, te das cuenta que es una pirámide. Pero él no la completa, él pone un cuadrado en punta. Entonces ahí hay una pirámide y otra pirámide. Pero esa mujer tiene un solo pecho. ¿Por qué? Porque ahí están los pechos de ella. O sea que esto es el manifiesto donde Picasso se volvió loco para decir, ya no puedo más. O paso a la otra fase o me ahorco. Porque yo no puedo seguir pintando más así. Yo tengo algo, yo veo algo, lo tengo aquí. Como si se le hubiera apoderado algo que le hubiera cambiado la visión. Y no se le apoderó nada. Picasso era un ser observador. Y tuvo la gran suerte de encontrarse con Break. Gran artista. Gran artista. No es solo Picasso, el cubismo no se debe solo a Picasso, se debe también a Break. En otro estilo de cubismo. Pero es Picasso con este cuadro, quien, como si estuviéramos en una esquinita habanera, hubiera cogido a todos esos que siempre andaban con él para arriba y para abajo y tenían la intención de cambiar el mundo y le hubieran dicho, hacer esto hay que hacerlo de otra manera, esto no vale para nada. Vamos a inventar. Así, vamos a inventar. Y se lo llevó y cada uno se puso a lo suyo, porque cada uno veía igual. Es nada más que esto. Nunca puede decir nadie que y hay autores que lo sueltan así, te lo dan en la escuela, en la universidad, y tú dices así, el primer cuadro cubista son las de Moisés de Aviñón. No, perdón, eso no es un cuadro cubista, eso es un grito de alerta de que lo que está atrás se acabó, que ya no produce nada. Picasso en este cuadro se mofa hasta de él, de su etapa rosa, mete un rosa encendido. Se está burlando de él, se está burlando de Gauguin. Burlando no, está diciendo, ¿qué hizo? Llegó hasta ahí, pero no es hasta ahí donde hay que llegar, hasta acá. Está acá, la descomposición viene más acá. Ya eso nada. Ya estos lo que hicieron fue amanerar, hacerlos naif. Meterse sustancias para que los ojos le hicieran ver brillito. No pasa por ahí. Yo veo brillo sin meterme nada. Pero veo otras descomposiciones. Y no tengo que hacer absolutamente nada para verlas. Este cuadro es un grito de alarma que paralizó a todo el mundo. Tanto que Derain salió corriendo. Sin embargo, no obstante, en el 7, él se presenta junto a Break como cubista. Creo que hizo 3 o 4 obras cubistas, porque dentro del cubismo el nombre de Derain no aparece ni siquiera como cubista menor. Lo que pasa es que Kahnweiler, en ese momento, estaba gestionando la obra de todos ellos, pero Derain no es un cubista. Break, Picasso y Juan Gris, que hará también cubismo. Y una serie de cubistas menores que lo que harán será tomar todo el exterior cubista y hacer cubismo desde una ignorancia del lenguaje. Van a hacer algo imitativo, por eso se le conoce como los cubistas menores, porque en la profundidad de la obra no está la lección de el cubismo, no está la elección de ese primer texto cubista que hace Break y de pocos meses después hace Picasso, y empiezan no a competir, sino a colaborar para lograr armar. Cuando en 1917 decimos que concluye el cubismo, no es que desaparece como estilo, es que por fin se concluyó ese lenguaje. Ese lenguaje está concluido, sigue funcionando
Y empiezan a crearse movimientos viendo esa transformación. Y cada uno aporta entonces después lo exterior. El onirismo de los surrealistas, la transgresión de los dadaístas, el movimiento de los futuristas que estaban más dados siempre a la reyerta ideológica, todos los ismos que empezaron a concurrir, pero que lo que le agregaron fue exterior. Ahora, el cuadro contemporáneo está compuesto, regido, hecho, sintetizado sobre la base del lenguaje cubista. Y va a dar lugar después a que se instaure también como lenguaje, pero partiendo de él, pero se separe y logre aportar un cambio hacia la fluidez con la abstracción. Cubismo, abstracción y vena expresionista son los lenguajes más importantes para que pudiéramos tener arte contemporáneo. No hay más. Lo demás son aportaciones visuales de temas, de formas, de conceptos. Vamos a tener un surrealismo metafísico como el de Quirico, o vamos a tener figuras como Magritte. Vamos a tener surrealistas como Dalí. Vamos a tener una especie de surrealismo en Lan, en Granel, por aportaciones, todos diferentes. Pero no nos confundamos, sin esto no hay nada. Esta es la base. Piensen que esto es crear una academia nueva, sin pedirle a nadie que venga a la academia a estudiar. Esto es el arte, esto es el canon. ¿Cuál es el canon? No hay canon. No existen los cánones, ni se permite que se retomen los cánones. ¿Pero quién no lo permite? Ustedes. No. El tiempo no lo va a permitir, porque ya la gente no ve así. Cuando hay un hombre que está hablando de la relatividad del tiempo y del espacio, con tanta tranquilidad, con un calcetín verde y otro negro, tal y como la esposo, donde hay una cosa que se mueve hacia adelante de ti a una velocidad que se llama cine. Cuando hay un tipo interesantísimo que se está metiendo en la mente de las personas y creando una teoría sobre la psicología y su vinculación, podrán decir lo que quieran, pero el psicoanálisis que dejó de funcionar, o que no funciona bien, o lo que quieran decir, o que tiene detractores, nos va a permitir también que después venga Jung y hable del símbolo. ¿Y por qué Jung puede hablar del símbolo? Porque primero leyó a Freud, a Lacan. Y segundo, porque visualizó mucho todo el nacimiento del lenguaje con el cubismo. Todo lo cínico que va a tener el cubismo, donde no va a haber que rellenar todo y dar continuidad a todo, y donde para dar erotismo vamos a ver que no va a hacer falta alguna de recrear carnalmente nada, porque erotismo no es solo una burda exposición de la sexualidad. Y esto es un tema que Picasso usa porque le sirve. Picasso pinta esto en París, pero lo trae bocetado de Barcelona, del burdel. Él traía esos bocetos porque además Picasso solía hacer dibujos eróticos. Sobre todo hacía mucho que sus amigos estuvieran con las damas de
sociales que mejoraban la salud social del individuo en aquel momento y hoy también, y él, por el ojo de la cerradura, o se lo dejaban entrar, dibujaba. Y la última planta del Museo de Barcelona es todo su dibujo erótico. Ahí está Cotó, ahí está Matisse. Ahí hay un montón de gente retratada, pintada por Picasso, mientras se ejecutaban actos sexuales. Picasso, porque esta obra incluía 2 hombres dentro. Picasso cogió esto y en esto fue donde él empezó a transformar. Esto era posiblemente un dibujito de esos que él le había hecho a algunos de sus amigos. Posiblemente Casagema sería uno de los que estaría dentro. Y él borra esas 2 figuras. Por eso es que la explicación del cuadro es que él deja un lienzo ahí y se pone a dibujar en papel. Pero se pone a descomponer ese dibujo que había hecho erótico. Porque las posturas que él dibujó daban y le dieron el punto de arranque para decir, ¿what? ¿Y qué pasó aquí? Ese es el misterioso cuadro de las grandes damas que posaban para él en Aviñón. Nadie posó, nadie vio, era un voyeur. Además lo decía, pero él lo hacía, lo pedía, yo quiero dibujar. Después, bueno, si se tercia, pero dibujaba. Están retratados todos sus amigos haciendo actos sexuales con prostitutas. Dibujados, todo muy lírico, pero dice Jean Cocteau con todo. Y penes y tal, y posiciones impactantes. Y esto es parte de uno de esos dibujos que él se trajo y que le dio para darle al cerebro y decir, uy, aquí hay algo, porque ese posado de esas mujeres, él debe haber interrumpido la actividad sexual de todos estos, de los agentes que estaban dentro realizándolo, y de pronto él cae en un trance y aparta y dice, pónganse así. Incluso sospecho que una de las figuras que está sentada, la única que está sentada, es un hombre, pero que él necesita corporizarlo como, además incluso no tiene ni corporización femenina, o sea, tiene un brazo muy grueso, es como una androginia, ¿no? Donde ahí también él se juega, porque pinta mucho rosado, su tapa rosa. Y ya lo pone con un color piel diferente, un color anaranjado, color cubista, para sugerir la piel. Entonces, eso es lo que ocurre con esto. Nada más, pero no es una obra cubista. Es el descubrimiento de algo que él trajo consigo de su viaje a Cataluña, que él lo solía hacer. Y solía hacer estos ejercicios, estas cosas que hacían ellos, que se lo pasaban pipa, y Picasso además se lo pasaba doblemente pipa, porque Picasso era sexo arte, doblemente bien. Incluso hay una obra de Picasso, un autorretrato, que está hecho a la forma de una máscara africana. Fue una de las primeras cosas que él se hizo. Su propio autorretrato. ¿Cómo sería si en vez de retratarse como él muchas veces se retrató? Él tiene retratos de él muy buenos. Autorretrato. ¿Cómo sería si él tuviera esa fase, pues ese rostro, de esa máscara muy sencilla,
africana, no es una máscara complicada, creo que es una máscara balúa, muy sencilla. Una máscara no, simplemente ornamental, no de carácter ritual. Y se retrata con esa cara. Pero no solo le basta eso, ya la máscara es de por sí muy geométrica, pues él la geometriza todavía más y le omite cosas que tiene la máscara. O sea, él ya venía en un ejercicio de simplificación porque él se estaba simplificando interiormente, porque él estaba concibiendo otra cosa, justamente en el momento en que Bray también ya no podía más y estaba en otra cosa. O sea, ¿dónde? Y sí coinciden. Y coinciden con un chaval muy jovencito que va a ser no sé, el que le decía que sí a todo, hazlo, me parece bien, el que aprendió con ellos y los estimulaba, que es Kahnweiler. Y por otra parte coincide con que Madame Stein llega y le da la posibilidad, comprándolo ella para ella, pero para crear una galería abajo de donde vivía, tenía como un patio con un taller. Y en ese taller, ella lleva a Picasso a ver un Cézanne. Un Cézanne que ese año era conmemorativo y se hace una exposición antológica sobre Cézanne, que Cézanne lo habían olvidado desde el día en que pintó la primera vez. Pero llegan a reconocerlo y le hacen una exposición. Y en esa exposición desaparece un cuadro después, y que Picasso nunca se quitará de aquí. Ese cuadro vuelve a aparecer en casa de Gertrude Stein, porque Picasso nunca se olvidó de aquel cuadro, y cuando lo volvió a ver dijo: no, esto es el salto en pértiga. Me saco a Cézanne de donde está y me lo llevo aquí. Me lo traigo conmigo. ¿Qué Gauguin? ¿Qué? No. ¿Cuál es la lección de Cézanne? Como también lo afirmo. Si Cézanne no hubiera existido, si Cézanne no hubiera pintado, a pesar de que nunca se reconoció y prácticamente fue un apestado, si Cézanne no hubiera hecho las transformaciones pictóricas que hizo, no existiría el arte contemporáneo. Es Cézanne el pionero, es Santo Cézanne para estos pintores. Santo Cézanne, el que trae completamente la simplificación y el desmantelamiento de un cuadro y deja casi a vista la composición. Santo Cézanne. De hecho, Picasso compró las bañistas de Cézanne cuando pudo ya, y las tuvo siempre consigo, nunca las abandonó, y las tenía donde él se daba los grandes baños para pensar. O sea que la tenía en el cuarto de baño frente a su bañera, y siempre miraba ese cuadro cuando se estaba sumergido ahí dándose sus baños de pensamiento y depurando ese cuerpo. Y ama, Picasso llega a amar a Cézanne por encima hasta de él. Que mira que para amarse Picasso más que a él, para él Cézanne fue su maestro real, porque Cézanne fue quien le mostró dónde estaba la composición y qué era lo que había que quitar, que no decía nada. Simplifica, llévalo al signo, al símbolo. Simplifica, símbolo, signo, línea, plano, línea, no volumen, plano, fondo, figura, confusión, plano. No lo concluye tu visión, deja que el espectador la concluya a su manera y vea lo que quiera ver. A partir de ahora no hay ninguna necesidad de que tú quieras que el espectador vea algo. No tienes nada que plantearle al espectador. Tú tienes que plasmar eso que tú quieres ver.
Es como un vidente que necesita plasmarlo ahí para sacárselo de dentro. Bueno, pues ese mismo ejercicio lo tiene que hacer el espectador. Esa introspección que tú hiciste para sacar eso, pues el espectador lo que hace es verlo y, y tener una introspección. A partir de ahí todo el arte va a ser introspectivo y ya el expresionismo lo quería así. ¿Y qué es si no Cézanne? Uno de los primeros precursores del expresionismo. Pero Cézanne es el santo Cézanne para Picasso. Es quien le da el último estacazo a decir, wow. Por eso coloca un frutero en el medio de las Demoiselles de Avignon. Porque Cézanne tiene una obra, que la vimos porque yo la puse en la polaca, que es justamente una mesa muy desbalanceada con un motivo de unas frutas en un frutero, donde él comienza a dar redondez a la fruta. La fruta es plana para él y intenta solamente con pinceladas de luz a través del blanco, todo casi en un ocre, supongo que hayan sido durazno o melocotones, lo que estuviera ahí, o pesego, y dándole un poco esa textura terciopelada, pero todo tendiendo a que casi no se entendiera, no es que no se entendiera, y no quiero usar nunca más esa palabra, a que casi no denotara qué es. O sea, ¿qué es? Eso es lo que tú ves. O sea, yo logro, también llevo tiempo, pero yo logro, incluso a través de las imágenes de aquí, o las imágenes de un libro, logro sentir el tacto de las cosas. Yo logro, por ejemplo, pasar la mano, en el caso de los pintores de la gallery, yo, en la obra que está haciendo Tommy, logro pasar la mano. En las texturas de María Clever, logro sentirlas en la mano. Sin embargo, en los arcanos de Henry, yo los atravieso, o sea, siento como energía, como que es algo que me lleva hacia otro lugar. En el óxido de Raziel me raspo. Y eso es la sugerencia que el cubismo propone. Le está proponiendo al público partir de cero. Lo que no has entendido hasta ahora, ven, hay un arte nuevo, ven conmigo y empieza a mirar de nuevo el arte, pero un arte nuevo, tu arte, tú eres de este siglo. Pero se acumuló tanto, 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 y se excluyó tanto, 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 después de todo esto al público. Porque como el mercado entró en un adueñamiento total y absoluto de legitimación de artistas y de ventas y de tal, el público, ¿qué le importa al mercado? Si el público no compra, si el público no sirve para nada, el público no compra. ¿Quién es el público? Inviertan en arte, no disfruten, inviertan. ¿Quién es el público? Las cuentas bancarias. ¿Quién es el público? Los grandes industriales. ¿Quién es el público? Los que empezaban a poner oficinas de cuello blanco y querían aparentar los nuevos ricos. Ese era el público. Pero esto estaba hecho para llamar al público nuevamente. Y todo lo que habían dejado de entender por todo lo que hubiera podido pasar, te lo estaban poniendo para que fueras tú. Ese es el gran paso del arte del siglo XX. Para que fueras tú quien terminaras tu propia obra en tu interior, que no era terminar la obra del artista. Una cosa es lo que plantea Eco, que hay que además profundizar en ese tema de la semiótica que plantea Eco, que el público cofinaliza la obra con el autor ya en los periodos de esa etapa que le llama la posmodernidad. Pero aquí él no estaba aquí ellos no convocaban a que tú finalizaras la obra. La finalización de la obra era tu propio crecimiento interior a través de lo que lograbas ver.
Y le estaban diciendo, si ves y ves, si ves, verás. Si tocas, se te abrirá. Si pides, se te dará. Pero tienes que accionar tú. Ahí empieza, ahí empieza el acto de que el público vea la obra. Ahí empieza el carácter legitimador del público cuando se hacían exposiciones en los ateliers. No es quien le comprara el cuadro, no. Ellos necesitaban la reacción. Picasso se impacientaba. O sea, Picasso llegaba a casa de Madame Stein con una obra y venía todo el mundo. A todo el mundo a decir algo. Pero él lo necesitaba. A él no le importaba si la obra le iban a comprar o no le iban a comprar. Daba igual. Y si en ese momento tenía que meterle un rayón porque, sí, es verdad, pum. Lo necesitaba. No que le compraran el arte, necesitaba que la gente lo diera. Ni Break tampoco. Que no era entendido. Quizás no me hago entender. Eso que desarrolla una obra buscando siempre en la simplicidad hacerse entender. No pensar que el otro es imbécil, que es lo que ha pasado. Pensar que el público es subnormal y que se traga cualquier cosa. No. Picasso pensaba en, si no me entienden no me importa, ¿no? No. Esa gran producción, ese gran trabajo sobre la temática, es, me estoy haciendo entender. Y cuando uno se pregunta, me estoy haciendo entender, es porque quieres que las personas comprendan algo, o vean algo, o sientan algo que tú ves que de lo que tu alrededor carece, y que lo aportas ahí. ¿Y cómo lo veo? Noches en vela de zozobra ante visiones, ante cosas. Eso es el gran otro logro de esta generación. Esa generación que fue privilegiada porque le dieron lienzo, le dieron el aire en blanco. No había más otra cosa que poner. El aire está en blanco. Ustedes decidirán soporte, pigmento, composición. Se lo exigió la vida, la época. Se lo exigió la honradez. Se lo exigió el genio. Se lo exigió el ser artista. Se lo exigió la forma en que ejercían su trabajo. Se lo exigió la forma en que amaban lo que hacían. No la competitividad, ni quién tiene más dinero, ni quién colgó más cuadros. Partiendo del hecho que en ese tiempo estar en un museo era poco más que para estos nuevos creadores de lenguaje y creadores de un nuevo arte, poco más que una ofensa. No querían estar en los museos. De hecho, el verdadero arte, las personas que verdaderamente hoy hacen arte, siempre han tenido un conflicto con la institución arte, que son galerías, museos, fundaciones. Porque no entienden. Otra cosa es que tú seas un coleccionista como Salomón Guggenheim y dejes tu colección al servicio de tu ciudad. Porque él lo decía, mi familia no sabe de arte nada, lo van a vender todo. Y yo quiero que la gente disfrute del arte. Por eso creó la fundación Salomón Guggenheim, que son todos los Guggenheim que hay por el mundo. No fue Piggy. Piggy fue galerista. Y coleccionista. No fue para nada
la entidad grandiosa que fue su tío y su colección. No es el varón, el varón Tixen, la baronesa Tixen, que han legado la colección, su colección de arte, posiblemente una de las más importantes de expresionismo a España. Y que la baronesa está en una batalla encarnizada con la nuera, el hijo, porque no quiere aún darle parte de la colección, porque no sabe si la colección va a pervivir o va a convertirse en yates y mojitos. Y es una colección importantísima. Pero en estos momentos entrar en un museo para ellos era, vamos, una ofensa. Escupían en las aceras de los museos. Exponer en el salón de la academia. Dios denigraba. Ahora se matan por los museos. Porque tú estás vivo. Tienes 30 años. ¿Qué coño quieres hacer en un museo? El museo es justamente el gabinete de curiosidades de la antigüedad. Es una casa de anticuarios. En el museo está el arte muerto, porque nunca convocan al público a verlo. No, porque no han educado a la gente, a los individuos, no a la sociedad, que eso no existe. A los individuos no los han educado en la contemplación y en todo lo que pueden aprender del arte. Estar en un museo es arte muerto. Es como contarle, como decía Boyce, como contarle la historia del arte a una liebre muerta. Es estar muerto, petrificado, inamovible. Por eso los museos de arte contemporáneo generalmente tienen una sala con su colección, la que tienen. Este de aquí de Vigo tiene la colección Atlántida, que fue el movimiento que se generó en los 80 aquí, en la movida, y casi todos los pintores son excelentes. Yo he tenido la oportunidad de conocerlos a casi todos. A casi todos. Y lo que al tener tan poco fondo, lo que ha recurrido es abrir las puertas para traer exposiciones. Y entonces, pues, es algo que está vivo porque se mueve. Pero estar en un museo, o sea, jamás, no hay un cuadro de Picasso en el Louvre. No, Picasso tiene una casa museo en Barcelona y tiene un museo en Málaga, su ciudad natal. Y tiene un museo en París. Pero no es una institución de museo, es una casa donde ahí está obra de Picasso. El de Barcelona es todo un edificio. Es una fundación, realmente. Como Miró tiene su fundación también. Pero un museo, como algo institucional, es algo muerto. Y el arte tiene que ser contemplado a plenitud. Por eso la tecnología nos permite apoderarnos de cualquier obra, ver cualquier obra, acercarnos a la textura de una obra, a una firma, a un trazo. Y eso sostiene análisis. Yo no necesito ir a la fuente original, porque la tecnología se ha desarrollado tanto que permite que podamos observar. La tecnología del propio libro impreso de arte se ha desarrollado tanto que con una lupa, como tengo yo, una lupa profesional, que tampoco es algo del otro yo, que es esto, ¿no? Que es una lupa láser. Yo en las páginas de los libros de arte, aquí, mírenla aquí, con sus luces encendidas, yo concentro y veo veo la rugosidad más, veo todo. Una lupa láser. Esta es una lupa para mirar cuadros. Ya no tienes que ponerte un coso en el ojo. También te puedes comprar las gafas, que son como de cirujano para mirar, pero
para mirar lo que yo quiero mirar, pero yo ahí contemplo hasta la textura, el tipo de textura que tiene una obra. En un libro, porque ya la calidad del laminado de los libros de arte, cuando tú compras libros de arte, es muy específica en su reproducción. Pero ya te lo permite esto. Cuando te muestra, cuando tú entras a una página donde te muestra una obra, no cuando tienes que hacer un paseo virtual horroroso, como el otro día que vi, me convocaron a una, y me pareció interesante, la obra de lejos la vi más o menos, pero cuando me acerqué a la obra, cuando le di para acercarme, la obra se salía por abajo del marco que le habían puesto. Y digo, pero estos no enderezaron esta realidad, ¿o qué pasa? Dije, pues no veo nada porque se me desfiguró totalmente, pero además veo que mientras más me acerco, los pedazos del cuadro se salían por el marco, porque sí. Y se le pusieron su marco, pero no le dieron que para que tú te acercaras el marco se agrandara también. Entonces la mitad de la obra se salía por abajo. Y no se veía nada de la textura de una obra. Entonces, les doy un beso muy grande. Nos vemos el lunes con más y mejor, con más preguntas. Quiero responder preguntas. Pónganme en tesitura difícil, que me haga pensar, como el juego de quién es este cuadro, que me parecía divertidísimo. Y además daba mucho juego a buscar. Y creo que yo llevaba el ranking de ganar. No me acuerdo, David llevaba ese ranking. Entonces, hagan preguntas. Pásenlo bien el fin de semana. Piensen, trabajen. Esos 10 artistas, piensen en qué lenguaje, con qué lenguaje vamos a expresar el nuevo mundo. Vamos a parar el arte. Paremos, que cuando el arte se para, el mundo se conmueve y grita, porque parece que no es necesario, pero esta es vital. Entonces, que lo que está arriba y lo que esté abajo les dé esa energía. Que Hermes Trimegisto convoque vuestra luz interior y que podamos desarrollar lo que queremos. Sobre todo mostrar al mundo cuál es ahora el interior de cada uno, que seguro que es muy distinto al de Picasso.